Capítulo segundo, parte 1. El hecho imponible y el aspecto espacial. ¿Qué es el hecho imponible? En el mundo tributario, todo impuesto se activa por un acontecimiento o una situación concreta que la ley prevé. A eso lo llamamos hecho imponible. Es, en definitiva, el disparador que origina la obligación de pagar un tributo. En el caso del impuesto sobre los bienes personales, el hecho imponible es la posesión de bienes al 31 de diciembre de cada año. Es decir, no importa si los bienes fueron adquiridos ese mismo día o años antes, lo relevante es que el contribuyente los posea a esa fecha. Este hecho se estructura en base a 4 elementos, que vamos a ir analizando con detalle. El aspecto espacial, dónde están ubicados los bienes. El aspecto objetivo, qué tipo de bienes están gravados. El aspecto subjetivo, quién es el contribuyente. El aspecto temporal, en qué momento se considera que ocurre el hecho imponible. Comenzaremos con el primero de ellos, el aspecto espacial. Aspecto espacial del hecho imponible. ¿Dónde se encuentran los bienes al 31 de diciembre? El aspecto espacial del impuesto sobre los bienes personales nos obliga a preguntarnos, ¿dónde están los bienes al final del año? La ley es clara, el impuesto recae sobre los bienes situados en la Argentina y también en el exterior, si el titular es residente en el país. Es decir, no importa si una persona tiene su dinero en una cuenta en Suiza, un departamento en Miami o acciones en una empresa brasileña. Si esa persona es residente en Argentina, deberá declarar todos esos bienes y tributar por ellos. En cambio, si se trata de una persona residente en el extranjero, solo tributará por los bienes que posea dentro del territorio argentino. Esto implica que la ubicación física o jurídica de los bienes es fundamental para determinar si están alcanzados por el impuesto y bajo qué condiciones. Por ejemplo, un departamento en Buenos Aires está claramente alcanzado por el impuesto. Un yate anclado en Uruguay, propiedad de un residente argentino, también lo está. Pero un inmueble ubicado en España, perteneciente a un español sin residencia en Argentina, no está gravado por esta ley. Un impuesto de corte mundial para los residentes. La estructura de este impuesto adopta una perspectiva de tipo mundial, como ocurre con el impuesto a las ganancias. Si vivís en Argentina, declarás todos tus bienes, estén donde estén. Este enfoque responde a la necesidad de combatir la evasión fiscal y garantizar que las personas con mayor capacidad contributiva no eludan su responsabilidad trasladando sus activos fuera del país. Por eso, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, establece criterios claros para determinar la residencia fiscal, tema que desarrollaremos en profundidad cuando abordemos el aspecto subjetivo del hecho imponible. Parte 2. El aspecto objetivo del impuesto. ¿Qué grava el impuesto sobre los bienes personales? Hasta ahora sabemos que este impuesto se activa por la tenencia de bienes al 31 de diciembre. Pero la siguiente pregunta clave es, ¿cuáles bienes están gravados? El aspecto objetivo del hecho imponible responde exactamente a eso, define el objeto del impuesto. O sea, identifica qué tipo de bienes entran en el cómputo de la base imponible. Según la ley, están alcanzados todos los bienes, materiales e inmateriales, que tengan valor económico y estén en posesión del contribuyente al cierre del año. No importa si se los obtuvo hace 10 años o hace un mes. Lo importante es que estén dentro de su patrimonio al 31 de diciembre. ¿Qué significa posesión? En términos jurídicos, la posesión no se limita a ser el dueño formal de un bien. El Código Civil y Comercial argentino indica que una persona tiene la posesión cuando ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como su titular, tenga o no el título legal que lo acredite. Por ejemplo, si alguien ya vive en un inmueble, paga los servicios y tiene las llaves, se puede considerar poseedor, incluso si todavía no firmó la escritura. En otras palabras, lo que importa no es solo quien figura en los papeles, sino quien tiene el control del bien. ¿Qué entendemos por bienes personales? Los bienes personales son aquellos que pertenecen directamente a una persona humana o a una sucesión indivisa. No se incluyen aquí los bienes propiedad de empresas o sociedades. Lo que sí se grava, en esos casos, es la participación societaria que tiene la persona en la empresa, como accionista o socio. Esto significa que, aunque el bien esté a nombre de una sociedad, el valor de esa participación puede estar gravado en cabeza del socio o accionista, si corresponde. Clasificación de los bienes alcanzados. Según la ley, los bienes alcanzados pueden estar situados en el país o en el exterior, y se enumeran de forma taxativa en los artículos 19 y 20 de la Ley 23.966. Vamos a repasar los más relevantes. Bienes situados en Argentina. Inmuebles ubicados en el país. Derechos reales sobre bienes, como usufructo, uso, hipoteca o servidumbres. Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones registradas en el país. Bienes muebles del hogar. Dinero en efectivo y depósitos bancarios en entidades financieras locales. Acciones y participaciones en sociedades argentinas. Créditos contra terceros con domicilio en el país. Criptoactivos, como Bitcoin, según dictámenes de AFIP, si están radicados en billeteras controladas por el contribuyente desde territorio argentino. Bienes situados en el exterior. Inmuebles en el extranjero. Automotores, naves y aeronaves registrados fuera del país. Cuentas bancarias en el exterior, si permanecen más de 30 días durante el año. Acciones y participaciones en entidades extranjeras. Créditos contra personas físicas o jurídicas del exterior. Un ejemplo práctico.
Si una persona tiene una casa en la Patagonia, un departamento en Miami, una camioneta Toyota Hilux, acciones en una empresa local y $20.000 en una cuenta en Uruguay, todos esos bienes estarán alcanzados por el impuesto, siempre y cuando esa persona sea residente en Argentina. ¿Criptomonedas? ¿Están grabadas? Sí. La AFIP, en su dictamen 2/2022, interpreta que los criptoactivos son bienes económicos que tienen valor de mercado, son fungibles y pueden circular en mercados financieros. Por lo tanto, se los incluye en la base imponible como si fueran activos financieros. Su valuación depende de su cotización al 31 de diciembre. Concluimos esta primera parte del capítulo segundo comprendiendo que el hecho imponible es la posesión de bienes al 31 de diciembre. El aspecto espacial analiza dónde están los bienes. Los residentes en Argentina tributan por bienes en el país y en el exterior. Los no residentes tributan únicamente por sus bienes en Argentina. Por su parte, en la segunda parte, comprendimos que el aspecto objetivo define qué bienes se gravan. Incluye bienes materiales, casas, autos, dinero, e inmateriales, acciones, patentes, criptoactivos. La clave es que estén en posesión del contribuyente al 31 de diciembre. Se consideran tanto los bienes en el país como en el exterior, si el sujeto es residente. En la siguiente parte abordaremos el aspecto subjetivo y temporal, es decir, quiénes están obligados a tributar y cuándo se considera que ocurre el hecho imponible.